Bueno, Dios le bendiga, amado hermano, amigo que me estés viendo en esta oportunidad. Bueno, el día de hoy haremos el tutorial del ministerio Elionai que lleva por tema Yo te amo. Amén, primeramente estaré haciendo una demostración y pues a la siguiente pasaré a explicarles, ¿sí? Y bueno, así dice, vamos. Bueno, eso sería la demostración y pues ahora les voy a pasar a explicar. Y bueno, primero vamos con la nota. Aquí estamos trabajando en la nota de mi. Luego vamos a utilizar un re sostenida, en do y la nota de sol. Esas cuatro notas son las que vamos a utilizar y pues estamos en el transpós menos uno en la nota de mi, ¿sí? Transpós menos uno en la nota de mi, re sostenida, do y sol. Bueno, empezamos. Los sonidos que vamos a utilizar es el chamber, el 051, el string 050 y pues el brass también, ¿no? Si es que tienen pues el Casio y el 061. O si no, también en acá pues el 072. Ahí va. Amén. Bueno, empezamos con la primera picada, que es con el chamber 051. A ver, empezamos ahí. Ahí en la nota de mi. Empezamos. Sol. Ahí re sostenida. A ver, ahora lo hacemos sin acompañamiento. Ahí vamos, empezamos con do. Sol. A ver, ahora lo hacemos con acompañamiento. Empezamos con do. Ahí terminamos en sol. A ver, enfoque para aquí para el acorde. Ahí también terminamos ahí en sol. Ahí también, ¿ve? Ahí terminamos en sol. Ahí pasamos a la siguiente picada, que pues es con el brass. A ver, enfoque por aquí. Ahí empezamos con sol.
un poco despacio, a ver, lo hacemos. Ahí también igualmente terminamos en sol, tanto en el acorde y en aquí, en la picada. Y bueno, ahora empezamos con la letra de la alabanza, que es con el 0,50. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, con todo mi corazón. Yo te amo. Y bueno, eso en esa melodía nomás es lo que van las alabanzas, ¿no? Pues en la primera estrofa tenemos que dice, pues, yo te amo con todo mi corazón. En la segunda también dice, pues no, aceite fresco está cayendo y de esta manera también sería que como el anterior, ¿no? Aceite fresco está cayendo, aceite fresco está cayendo, bautizando a sus hijos, liberando a su pueblo, bautizando a sus hijos, liberando a su pueblo. Bueno, ese sería el tutorial, amado hermano, amigo que me estés viendo. Espero que te haya ayudado en algo y pues denle like si te ha gustado el video, también comparte y muchas gracias. Dios le bendiga.